Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Si eres latino en Estados Unidos, hablas inglés y español, lo entiendes, pero no entiendes a tu maestro o maestra de matemáticas, tutorías online con Antonio Alcocer García, face to face, cara a cara, online, con grupos pequeños de hasta 5 estudiantes. Vas a aprender preálgebra, álgebra 1, álgebra 2, geometría, trigonometría, entre otras cosas. Problemas verbales o problemas escritos, narrados, historietas de problemas, step by step, paso a paso. Vas a entenderlo. Recuerda esto: aprender se puede. Si quieres aprender, escríbeme un email. Mi dirección de correo electrónico es aagtony@gmail.com. Pide la información y yo te la devolveré a tu correo electrónico. Recuerda esto: sí se puede aprender preálgebra, álgebra 1, álgebra 2, geometría, trigonometría, precálculo, lo que tú quieras. Solo tienes que pensar. Hacerte esta pregunta: ¿domino las destrezas básicas? ¿Sí o no? Suma, resta, multiplicación, división, fracciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Importante, destrezas básicas. Dominando esas destrezas básicas, te aseguro que tú puedes aprender cualquier cosa, sobre todo en matemáticas. ¿Dónde? En el salón de Mr. Alcocer. Nos vemos en el salón. Bye bye. Mira, el 97% de los estudiantes que le he presentado ese ejercicio lo han sacado mal, no han sabido resolverlo correctamente. Te lo explico paso a paso, es súper rápido. Mira, este cuadrado que está fuera del paréntesis afecta a todo lo que está aquí adentro, a todo. O sea, que en este caso sería 25 negativo. ¿Cierto o falso? Claro. Negativo 25. ¿Qué pasa? Que este negativo que está aquí, yo voy a tener que ponerlo aquí. Porque fíjate que yo resuelvo primero este 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una potencia. Tengo que resolver primero esa operación. Y 5 por 5, lo voy a poner un poquito separado del otro, es 25. Pero negativo por negativo, ¿ok? Negativo por negativo es positivo. Y 25 negativo más 25 positivo, esto es igual a 0. O sea que si a ti te dan, por ejemplo, una alternativa de negativo 18, ¿ok? B, negativo 25, C, 25 y D, 0, sabes que esta es la alternativa, ¿ok? ¿Estamos claros? O sea que si tienes alguna duda, escríbeme en comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.